Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a este espacio de estudio bíblico de la Primera Iglesia Presbiteriana de Barranquilla, que te recibe de brazos abiertos. En las clases anteriores hemos estado estudiando el concepto de salvación dentro del Nuevo Testamento. Nos hemos remitido también bastante al Antiguo Testamento y hemos venido avanzando en lo que es la concepción de la salvación como un concepto fundamental, un concepto principal de toda la teología del Nuevo Testamento. En el estudio de la salvación hemos dividido este estudio en tres grandes partes: salvación en pasado, salvación en presente, salvación en futuro, y las últimas clases de manera concreta estuvimos estudiando la salvación en el futuro y lo que tiene que ver con el estado de salvación, el estado de santificación y por último el estado de glorificación. Hace 8 días, en la clase anterior, hablábamos del estado de glorificación y en este mencionábamos que toda la muerte, todo tipo de muerte, muerte física y muerte espiritual, será vencida por el poder, ese mismo poder que actuó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra de Dios Padre. Ese poder que hizo eso en Jesús también actuará en nosotros de tal manera que la realidad espiritual, que ya está siendo transformada por el Espíritu de Dios en todos y cada uno de los creyentes, también se va a unir al final cuando Él venga, cuando Jesús venga por segunda vez, cuando Dios venga y cambie por completo nuestra realidad, sea transformada. Esto la Biblia lo menciona con los conceptos de cielo nuevo, tierra nueva, una nueva creación, una nueva humanidad. Cuando esto se dé en la venida de Cristo Jesús, en su segunda venida a la tierra, ahí se dará el proceso, el estado de glorificación de cada uno de los creyentes, donde el cuerpo físico será transformado. Esto es lo que hemos venido estudiando. Si tú quieres de pronto aprender un poquito más, estudiar un poquito más, conocer más a profundidad esto que estoy diciendo, que es una especie de resumen de lo que hemos venido estudiando, puedes remitirte a los estudios bíblicos aquí en la página de la iglesia, los estudios bíblicos anteriores. Y ahí podrás tener un panorama un poco más general de esto que estoy mencionando. Este tema de la salvación en el concepto propiamente bíblico del Nuevo Testamento ya lo estamos terminando, estamos finalizando ya este espacio de reflexión. Ahora lo que nos queda por delante es avanzar en el tema de la salvación, no desde una perspectiva metodológica de salvación en pasado, presente y futuro, los estados de la salvación, cuándo comienza, cuándo termina, esto ya lo hicimos, sino en reflexionar acerca de la salvación como el accionar de Dios de manera directa en toda la creación y cómo ese accionar de Dios obra en nuestras vidas y nos pone en un lugar, en un nivel en el cual debemos comprender de manera directa quiénes somos, quién es Dios y qué hace la salvación, cómo podemos entenderla. Luego de haber estado estudiando todos estos conceptos de salvación en pasado, presente y futuro, la redención, el bienestar, la liberación, la santificación, la glorificación, luego de haber hecho esto, es necesario que ahora entonces podamos avanzar un poquito más frente a esos resultados, eso que la salvación realmente hace y cómo poder vivirla mejor. Les decía hace 8 días que una de las formas en que la teología lo ha hecho es en la doctrina de la unión con Cristo o en el comprender mejor cuál es la vida en Jesús o por qué el Nuevo Testamento menciona tanto los conceptos de tener una nueva vida en Cristo. A esto dentro de la teología reformada se le ha llamado la unión con Cristo y podemos avanzar un poquito más en el tema de la salvación hablando de esto, de cuál es esa perspectiva de la unión con Cristo.
Quiero simplemente el día de hoy, para ir finalizando, para ir cerrando, concretando el tema de la salvación, apuntar algunos versículos bíblicos que nos hagan reflexionar en cómo hemos de entender esto que Dios hizo en el pasado, que Dios está haciendo en el presente y que hará en el futuro. ¿Por qué los escritores del Nuevo Testamento configuraron el tema de la salvación a partir de estas tres etapas, de estos tres tiempos, lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará? ¿Por qué la esperanza está puesta en que toda la realidad nuestra, la realidad material, nuestro pecado, todo lo que es limitado por el pecado y por nuestra temporalidad, cómo esto es transformado y por qué? ¿Por qué los escritores del Nuevo Testamento pusieron toda su esperanza y pusieron todo su esfuerzo en querer enseñar a sus oyentes, a los discípulos, a las primeras comunidades, que la salvación es algo que se dio, que se está viviendo y que debemos vivir a futuro? ¿Por qué pensarlo así? ¿Por qué argumentarlo de esa manera? Eso es lo que vamos a hacer en estas siguientes clases de estudio bíblico aquí, por este mismo canal. Así que vamos para allá. Empecemos. Y tenemos que decir lo primero: la salvación no puede ser entendida exclusivamente desde la perspectiva de un Dios acreedor, de un Dios al cual se le está debiendo algo, y de un humano que está en deuda con él. Esta perspectiva está muy arraigada en la teología cristiana y sobre todo en la teología medieval. Anselmo, uno de los grandes teólogos medievales, es quien más trabaja esta figura de la salvación como algo que nosotros debemos ciertamente pagarle a Dios y que no hay manera de pagarle a Dios, por lo tanto Dios mismo tiene que venir y pagar la deuda. Esta figura de Dios como acreedor y del ser humano como deudor no es completa, no explica en toda su dimensión lo que la salvación es. Sí estamos de acuerdo con Anselmo en la perspectiva en que nosotros como humanidad sí le debemos a Dios y que hay una deuda que hay que pagar. La teología del Nuevo Testamento ha desarrollado esto en el tema cristológico de los oficios de Cristo como profeta, como sacerdote y también obviamente como la ofrenda que se dio por nosotros. Ahí se ha desarrollado ciertamente el tema de Jesús como aquel que paga la deuda, esa deuda que tenemos nosotros por causa del pecado con Dios. Pero no lo es todo. O sea, lo que hemos querido que comprendamos aquí en estas clases que hemos estado teniendo es que la salvación no es exclusiva de la mirada en la cual tenemos que responderle a Dios y tenemos que pagarle por esa deuda que hemos adquirido con Él por causa del pecado. Porque cuando vemos la salvación desde esta única perspectiva, no estamos conociendo, no estamos entendiendo lo que a profundidad significa estar en el proceso salvífico de Dios. Yo no puedo simplemente concebir que Dios está esperando que yo le pague. Esto es más una perspectiva, cuando no la comprendemos bien, es más como que tenemos que actuar y tenemos que hacer cosas buenas para poder pagar eso por lo cual nosotros estamos endeudados con Dios. Y resulta que no es así. Resulta que la salvación tiene que ser mucho más que el pago de una deuda. Y es, dentro de la literatura bíblica, algo mucho mayor que pagar una deuda. Cuando tú y yo leemos, por ejemplo, el Salmo 23, vamos a empezar simplemente a hacer una lectura. El Salmo 23, el versículo 1 del Salmo 23 dice de manera puntual, todos lo conocemos:
Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cuando tú y yo leemos esto decimos, qué bonito, un salmo de confianza, un salmo en el cual con el cual podemos orar y decir, con Dios no nos falta nada. Si con Dios no nos falta nada, quiere decir que nuestra relación con Dios va mucho más allá que simplemente tener que pagarle la deuda que le debemos. Puedo comprender a Dios desde una perspectiva mucho mayor que de aquel que es mi acreedor, aquel que me va a cobrar por eso que le estoy debiendo. Dios no es simplemente un acreedor. Dios es aquel que nos da absolutamente todo y que nos sustenta, y que cuando Él obra en nosotros nada nos falta. Es bonito pensar que si bien nosotros tenemos una deuda con Dios, esa deuda fue pagada, fue cancelada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Y que más que nosotros hablar de deuda, podemos hablar de agradecimiento. A veces no comprendemos la dimensión del Dios del Salmo 23. Aquel que pastorea. La figura que nos menciona este salmo y que nos recuerda que con Dios nada nos falta, es una figura de un pastor que acompaña y que acompaña en cada etapa de nuestra vida. El salmo arranca de manera puntual diciendo que Dios nos da absolutamente todo. Y va a explicar qué es todo eso que Dios da en los versículos subsiguientes, los que siguen. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y empieza a hablar que junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta figura, que es una figura pastoril, que es una figura de un pastor que va guiando a unas ovejas por lugares bastante complicados, podríamos decirlo así. Esta figura es la figura del Dios que salva. Un Dios que cuando sale a nuestro encuentro podemos estar completamente seguros que con Él no nos falta nada, que Él sustenta nuestra vida, que Él hace que nuestra vida tenga sentido, que incluso cuando estamos en los momentos más difíciles y más complicados, Él siempre está buscando lugares, circunstancias, nuevas formas de poder confortar nuestra vida, de poder acompañarnos, de poder guiarnos, de poder orientarnos, de poder cuidarnos. Yo no creo que un deudor confíe plenamente en su acreedor. Y no creo que un acreedor trate de manera misericordiosa, amorosa, tan profunda como la Biblia menciona que Dios nos trata a nosotros. No creo que un acreedor trate así a sus deudores. O sea que la figura del Dios que salva es más que la figura de aquel al cual le debemos pagar algo. Dios acompaña, y acompaña no solamente nuestras situaciones físicas, esos lugares donde a veces nosotros necesitamos reposo, sino que también toda nuestra dimensión espiritual. Confortará nuestra alma y nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y si nosotros empezamos a ver, incluso en los momentos más difíciles, el salmista va a empezar a retratar que incluso en el valle de sombra o de muerte, no temerá mi corazón porque tú estarás conmigo. Hermano y hermana, fijémonos en lo que se nos habla acerca del Dios que salva, un Dios que cuida, un Dios que acompaña, un Dios que pastorea. En los momentos más difíciles, en los momentos de mayor crisis, ahí está Él. Cuando vemos al Dios que salva como el pastor que nos acompaña, como aquel que nos guía y que no nos deja y que con Él no nos falta nada, entonces la figura de aquel al cual le tengo que pagar porque estoy en deuda con Él empieza a transformarse, empieza a cambiar. Y es necesario que empecemos a cambiar y a transformar esa imagen de ese Dios acreedor por algo mucho mayor.
sí le debemos, pero esa deuda fue pagada y fue saldada por Cristo Jesús. Ya lo estudiamos aquí cuando hablábamos de la salvación en pasado. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Pagarle, seguir pagándole por lo que Él hace en nuestras vidas como si fuera una obligación? ¿O más bien adorarle y servirle en agradecimiento por todo lo que Él ya ha hecho, lo que está haciendo y lo que hará? Yo creo firmemente que la segunda opción que acabo de mencionar es la correcta. Nuestra vida, cuando comprendemos la salvación, debe ser una vida de agradecimiento y no una vida de obligación. Debe ser una vida de adoración, no una vida de trabajo esforzado y obligado para cumplir los requerimientos de Dios como nuestro acreedor. Que la vida de salvación es una vida que comprende al Dios que sana, al Dios que acompaña, al Dios que pastorea. Si nos damos cuenta, también cuando pasamos al Salmo 65, que es un salmo bien hermoso y que va a empezar a mencionar aspectos que de pronto a veces nosotros sacamos de la perspectiva salvífica, aspectos que no tienen que ver directamente con nosotros y con la obra que Dios hace en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, sino que tienen que ver con lo que Dios hace en toda la tierra, en toda la creación. ¿Sí? El Salmo 65 habla de la generosidad de Dios en la naturaleza o la obra de Dios en la naturaleza, y cuando lo leemos nos vamos a dar cuenta que parece que todo lo que Dios hace en nosotros para salvarnos también lo estuviera haciendo en la naturaleza. Él no solamente la crea como nos creó a nosotros, sino que también la sustenta como nos sustenta a nosotros, y también obra en ella como lo obra en nosotros, y más aún, también la salva como nos salva a nosotros. Versículo 9 del Salmo 65. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios, lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo, y aún cantan. Todo esto está diciendo el salmista, todo esto lo haces tú. Apenas leí unos cuantos versículos del Salmo 65, no lo leí todo, pero ustedes lo pueden hacer y se van a dar cuenta que lo que el salmista expresa aquí es una descripción de la obra de Dios en la naturaleza, en la creación. O sea, hermano y hermana, la salvación no es simple y llanamente el que Dios salve nuestra alma, nuestra vida, el que Dios nos lleve, transforme nuestra realidad espiritual y luego al final en el estado de glorificación transforme nuestra realidad física, sino que la salvación es un proceso que Dios está obrando ya y ahora, y no solamente en ti y en mí, sino en toda su creación. Qué bueno comprender que el accionar de Dios no es un accionar exclusivo en el ser humano. Qué bueno comprender que el amor de Dios no es exclusivo a la criatura llamada ser humano, sino que su salvación y su amor son para toda la creación, y que ese amor y esa salvación sustentan todo lo creado. ¿No es gratuito entonces que como cristianos seamos a veces tan malos administradores de la creación de Dios? Desde el principio en el Génesis se nos da una tarea de administrar lo que Dios nos ha dado.
y qué mal lo hemos hecho. No es gratuito de que estemos pensando y los grandes pensadores del mundo argumenten que las próximas guerras, si se van a tener guerras en la humanidad hacia futuro, no van a ser por petróleo, no van a ser por control político, sino que van a ser por agua, porque estamos destruyendo la creación. Estamos advirtiendo, y los científicos advierten, la catástrofe que puede avecinarse si no somos conscientes y tomamos correctivos frente a nuestra actuación con la naturaleza. El cambio climático, el calentamiento global, el aumento en los niveles de los océanos y cantidad de cosas que hoy sabemos que están ocurriendo, pero que parece que no nos importaran. Todas esas cosas están relacionadas con el accionar de Dios en la humanidad y en la historia. Sí, todo eso tiene que ver con la salvación. No podemos hablar de un Dios que solamente se dedica a nosotros, si ese Dios que creó, lo creó absolutamente todo, no te creó solamente a ti y a mí. Y que la creación completa responde a un plan de Dios para que nosotros disfrutemos de su salvación. Pero ese plan y esa salvación también la incluyen a ella. O sea, la creación es parte de la salvación de Dios. Y como lo estudiábamos en clases anteriores y lo menciona el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, ella misma está esperando ser liberada, está esperando el accionar de los hijos de Dios. Y vemos como aquí en este salmo la creación es el objeto del accionar de Dios. Salmo 65, cómo Dios obra en ella. Y si Dios obra en la creación, como también obra en nosotros, quiere decir que la salvación no es exclusiva para nosotros. Que el proceso salvífico de Dios no nos incluye solamente a ti y a mí. ¿Sí? Algunos dirán, herejía. Bueno, menos mal que no me pueden tirar zapatos por acá, por internet. Pero es cierto, Dios ama a su creación. Y el amor es lo que hace que la salvación tenga sentido. La esperanza de que la misma creación sea liberada, de que la misma creación sea transformada, es una esperanza que está inmersa en el pensamiento del Nuevo Testamento, está inmersa en las letras que la Biblia nos dejan ver acerca de Dios revelándose a nosotros. No es casualidad que los profetas hablen del día del Señor en el cual tanto las estrellas como el sol, como el cielo, como las aguas, como la tierra serán transformadas. No es casualidad que los profetas nos mencionen ya desde el Antiguo Testamento que hay una nueva realidad, una nueva creación, un nuevo cielo, una nueva tierra que va a ser hecha por Dios y que se nos va a ser dada cuando la salvación sea terminada, sea completa. Que no solamente tú y yo vamos a ser transformados, sino que esta tierra, este cielo va a ser transformado también y habrá uno nuevo, un cielo nuevo y una nueva tierra. Es interesante notar también que el Apocalipsis menciona que va a haber un cielo nuevo, una nueva tierra, que allá habrá un nuevo sol. Bueno, no necesitaremos de eso porque estaremos gozando de la presencia de Dios y que todo lo que existe será destruido, incluso el mar. Y yo quisiera pedirle al Señor que dejara el mar también ahí, que no solamente haga un cielo nuevo y una tierra nueva, sino que también haga un mar nuevo, porque ciertamente me hará mucha falta el mar si solamente la Biblia menciona que Dios va a traer un cielo nuevo y una nueva tierra. Ojalá que también haya un nuevo mar, para que podamos disfrutar del mar allá en este estado de salvación final para todos nosotros.
Volvamos al punto. Dios no es un Dios que exclusivamente salva al ser humano. El Dios que nos muestra estos textos que estamos leyendo es un Dios que salva todo cuanto existe. Vuelvo y hago alusión al versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, el famoso Juan 3:16, que menciona que de tal manera amó Dios al mundo. Y la palabra mundo no es simplemente el hombre y la mujer, o como algunos quieren decir, el hombre exclusivamente. No, la palabra mundo es cosmos, la palabra mundo es creación. De tal manera ha amado Dios a todo cuanto ha sido creado, que el amor de Dios en Jesucristo ha sido en salvación para todo cuanto es, todo cuanto existe. No creamos que somos los chachos del paseo, el que tú y yo somos los hijos privilegiados de Dios. No, su accionar salvífico es para mí y también para todo lo creado. La misma creación, la tierra, las plantas, las aguas, los cielos, experimentan el accionar salvífico de Dios y serán transformados al final, al igual como hemos venido hablando de la transformación que el estado de glorificación nos promete al final de la salvación. Cuando ya todo esto, como lo expresa la Biblia, pase y sean hechos no solamente una nueva creación, no solamente una nueva humanidad, sino que sea hecha una nueva tierra, un nuevo cielo, una nueva creación. El Salmo 121, quiero hacer un recorrido pequeño por los salmos, solamente para empezar a vislumbrar de mejor manera, como les decía al inicio de esta clase, de este estudio bíblico, que vislumbremos de mejor manera lo que significa la salvación y el alcance de esa salvación que hemos venido estudiando. El Salmo 121 es una bendición muy bella, hace parte de uno de las colecciones de cánticos graduales que se encuentran en los salmos. Los cánticos graduales son algo así como canciones que se van cantando a medida que se va avanzando en algo. Y en este caso, el Salmo 121 es uno de los salmos de peregrinación hacia el templo en Jerusalén. Cuando los judíos iban a visitar el templo, como el templo quedaba en la explanada de Jerusalén, en la parte más alta del monte de Sión, que bueno, no es un monte grandísimo, sino que era lo que conocemos como una explanada, un pequeño cerro. Es un pequeño cerro. Entonces, a medida que los judíos iban avanzando, iban subiendo hacia el monte de Sión, hacia donde estaba el templo. Y en esa subida al templo iban cantando de manera gradual cada escalinata, digámoslo así, por escalones, si podemos hacer esa figura. A medida que iban avanzando, iban cantando diferentes salmos, recitando diferentes salmos que les recordaban el amor de Dios, el acto salvífico de Dios con ellos, sacándolos de Egipto, sacándolos de la cautividad y llevándolos a disfrutar de su presencia en el templo. El Salmo 121 es uno de estos salmos graduales, uno de estos salmos que se cantaban a medida que iban subiendo al templo. Por eso, cuando el Salmo 121 menciona: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Esta bendición, imagínense ustedes subiendo al templo, yendo a la iglesia y recordando cómo Dios los sacó a ustedes de un estado de opresión, de un estado de pecado, de un estado en el cual estaban completamente perdidos, y cómo
Dios en un proceso ha venido guiándolos hasta llevarlos a disfrutar completamente de su presencia. Esto es lo que los salmos graduales nos enseñan. Y en cada etapa de esa subida, de ese proceso que Dios hace con nosotros, viene un salmo. El Salmo 121 es uno de los primeros de estos cánticos graduales. Y recuerda que la bendición de Dios viene de toda la creación, viene del Creador, viene de aquel que hizo absolutamente todo, y que Él no duerme, que Él no se olvida, sino que siempre está con nosotros. Desde el primer momento de nuestra vida hasta el final. Que su compañía y su cuidado con nosotros nos acompañará en todo momento. Que no dejará que nos fatiguemos, que no dejará que nos cansemos, sino que Él guardará todo nuestro caminar, todo nuestro proceso. Él guardará nuestra entrada y nuestra salida, desde ahora y para siempre. Ese es el Dios que salva. No solamente el que vino y murió en la cruz y venció al pecado y y pagó mi deuda y amén. No solamente es eso. Es mucho más. Es el Dios que acompaña, que transforma, que salva, que cuida, que no va a dejar que nuestro pie resbale, que no va a dejar que nosotros caigamos. Ese es el Dios que salva. Salmo 147, para terminar un poco este recorrido con la lectura de los salmos que estamos haciendo. Salmo 147, otro salmo bellísimo que habla sin lugar a dudas del accionar de Dios en la creación y en todo cuanto Él hace con nosotros. Desde el versículo 8 en adelante podemos leer: Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios incluso obra con los animales. O sea, cuando leemos esto decimos, venga, Él hace que la tierra produzca hierba y le da a las bestias su mantenimiento. Esto recuerda las palabras de Jesús en el Evangelio, que Él viste la hierba del campo, los lirios, y los viste, Dios mismo los viste de una manera preciosa. Que Él cuida a los pajaritos y que ni un solo pajarito cae al suelo, sino es porque Dios lo sabe y porque es su voluntad. Y nos habla de que si Dios cuida la creación de esa manera, cuánto más a nosotros. Pero nosotros, cuando leemos ese texto del Evangelio que está en Mateo capítulo 10, lo primero que decimos es que nosotros somos los privilegiados, nosotros somos los mejores, ¿sí? Y resulta que ¿por qué no leemos el resto? O sea, no solamente nosotros somos los privilegiados del cuidado y del amor de Dios, sino que ahí en ese mismo texto dice claramente que Dios cuida a la creación, que Él viste a la hierba, que hoy es y mañana ya no, y que cuida a los pájaros. ¿Cuánto más a nosotros? Se nos olvida que todo lo creado también es objeto de la salvación de Dios. Y aquí lo estamos leyendo en el Salmo 147. Adelantémonos para el Evangelio de Mateo, capítulo 10. Mateo, capítulo 10, vamos a leer versículos 30 al 31. ¿Sí? Muy cortico, que dice de la siguiente manera: Así que ustedes no teman, más valen ustedes que muchos pajarillos. A cualquiera pues, voy a leer desde el versículo 30, leí desde el versículo 31, leo desde el 30.
Pues aún vuestros cabellos están contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Venga. Y uno dice, hasta nuestros cabellos están contados. Que el cuidado de Dios es tan profundo, tan grande, ya no solamente con todo lo creado, sino de manera particular con nosotros, que nuestros cabellos están contados. Yo hace poco me he motilado y después veía cómo recogían los cabellos del suelo, los cabellos que me cortaron, y una cantidad. Y yo pensaba en ese preciso momento cuando estaban recogiendo eso, y Dios se toma la delicadeza de contar todo esto. Esa es la dimensión del Dios Salvador en la Biblia. No es exclusivamente aquel que pagó nuestra deuda, sino que es aquel que tiene cuidado profundo de la creación, pero también nuestro. La salvación no es simplemente el acto de Jesús por medio del cual pagó nuestra deuda, la deuda que adquirimos por el pecado. No es solamente eso. La salvación es todo cuanto Dios hace en la creación y la sustenta y la cuida y nos cuida a nosotros y cuida a los pájaros y cuida a los montes y los hace producir, así también a todos y a cada uno de nosotros. No es simplemente el Dios acreedor, es el Dios que cuida, es el Dios que acompaña, es el Dios que sana, es el Dios que sustenta, es el Dios que tiene cuidado de ti y de mí. Ese es el Dios que salva. Entonces, hablar de salvación es hablar del proceso por medio del cual Dios cuida, sustenta, ayuda a toda la creación a que llegue a este punto final que estudiábamos ya en la clase anterior. Es ese accionar de Dios por toda la creación, incluyéndonos a nosotros, por medio del cual Dios en el pasado obró de tal forma que todos y cada uno de nosotros pudiésemos entrar a ese proceso salvífico. Lo creado y nosotros también. La salvación es no solamente ese pasado, sino este presente en el cual Dios sigue sustentando, sigue haciendo salir el sol sobre buenos y malos, haciendo que la tierra produzca para buenos y para malos, y en el cual nos está librando, nos está cuidando, nos está sanando, nos está protegiendo, está haciendo que nuestra vida tenga sentido. Solo por el hecho de respirar y de estar vivos podemos decir que Dios está salvando, está obrando salvíficamente en nosotros. La salvación es entonces también este proceso futuro, lo que nosotros tenemos de aquí en adelante, la esperanza de saber de que Él sustentará nuestra vida, que no dará nuestro pie a resbalarse, que nos cuidará, que el que comenzó la buena obra la va a terminar, porque aquel que hizo y puso la fe en nosotros también nos dio su palabra, y esa palabra nos hace obrar de tal manera que nuestra realidad espiritual se transforme hasta que llegue al punto final en el cual la muerte sea vencida por completo. No solamente en nuestra vida espiritual, sino en nuestra vida física. La salvación es ese proceso mediante el cual caminamos hacia esa esperanza futura donde todo lo creado será transformado. Y entender esto es entender que en el proceso del pasado, del presente y hacia futuro, Dios está cuidando, Dios está obrando, Dios está sustentando. Este es el Dios que nosotros vemos. Este es el Dios que salva. No es, vuelvo y repito, únicamente el Dios que está esperando que tú le pagues y que tú obres conforme a lo que Él quiere, porque te está mirando con mirada de juez y con dedo acusador, esperando que hagas una cosa mala porque te va a destruir donde cometas algún error. Ese no es el Dios que salva.
El Dios que salva es el que tiene cuidado de nosotros, pero no para reclamarnos por la deuda que tenemos con Él, porque Él mismo ya la pagó. Es el Dios que tiene cuidado de nosotros y nos mira, pero no para ver si estamos haciendo algo malo o no, para después recriminarnos y castigarnos por eso. El Dios que cuida y que salva es un Dios que sabe que tú y yo podemos caer. Lo enseñábamos en el proceso de santificación. Podemos seguir cometiendo errores. Podemos desfallecer. Nuestras fuerzas se pueden ir. Pero el Dios que salva no solamente sabe eso, sino que actúa para que en nuestra debilidad su poder se perfeccione. Pablo lo decía en la segunda carta a los Corintios, que ciertamente el poder de Dios se perfeccionaba en su debilidad. Y qué bueno comprender que incluso en nuestras debilidades, Dios no llega a reclamarnos, no llega a castigarnos, sino que el poder de su Espíritu obra en nosotros de tal manera que en nuestra debilidad Dios se hace fuerte. Que es en nuestra fragilidad donde Dios se manifiesta, donde Dios cuida, donde Dios acompaña. Que es en el valle de sombra de muerte donde su presencia se hace más viva. Que es en los momentos de desesperación, de sed y de angustia donde Él nos toma y nos lleva por lugares de delicados pastos y nos da descanso. Que es a la misma tierra que Él sustenta y cuida para que pueda darnos a nosotros de qué alimentarnos. Que Él mismo hace que los montes, que los valles, que la lluvia, que los ríos tengan su curso y hagan lo que tienen que hacer para que su gloria sea manifestada en ellos. Este es el Dios que salva. Este es el Dios al cual nosotros le debemos todo. No como aquellos que quieren desesperarse para pagar. No como aquel que está esperando que le toquen la puerta y le cobren. Porque ese no es Dios. El Dios que nos muestra la Biblia no es el que va a estar tocándote a la puerta y cobrándote por la deuda que tienes con Él, sino que es aquel que va a estar acompañándote en tus momentos de dolor, de tristeza, de angustia, en los momentos de crisis. Dios va a estar ahí, porque ese es el Dios que te ha salvado y ese es el Dios que te quiere salvar. La salvación cobra sentido cuando entiendo que Él ha obrado en mi pasado, que está obrando en mi presente y que obrará en mi futuro, no cobrándome aquello que yo no puedo pagar, sino acompañándome, estando conmigo, no permitiendo que el sol me fatigue de día ni la luna de noche, no permitiendo que mi pie resbale, no permitiendo que mi alma se quede en el valle de sombra y de muerte. Y que a medida que me va cuidando de esa manera tan profunda que hasta mis cabellos están contados, de esa misma manera también sustenta, cuida, salva a la creación entera para que la vida que yo estoy viviendo en Él tenga sentido. Porque ¿de qué sirve que me acompañe por el valle de sombra y de muerte cuando de pronto todo alrededor mío es sombra y muerte? Dios hace que nuestras realidades, la realidad incluso de la creación, sea beneficiosa para el ser humano, para que comprendamos que Él también está ahí salvando. Es esto, hermanos y hermanas, parte de la reflexión que vamos a estar haciendo durante estas clases. La reflexión de que la salvación no es
esto que hemos estudiado como redención, como bienestar, como liberación, como pasado, presente y futuro del accionar de Dios a favor nuestro, no es exclusivo del ser humano, no es simplemente la deuda que Él ha pagado, sino que es mucho más. Es cada segundo, cada instante de nuestra vida. Es la muestra fehaciente, real, de que Dios salva y de que está salvando y de que nos salvará. Tengamos todos nosotros esa esperanza y esa certeza de que nuestro Dios está obrando, está haciendo que nuestra vida tenga sentido, que la creación misma es objeto del amor de Dios para que nuestra vida tenga sentido. Todo esto es lo que la salvación empieza a significar. Y no solo esto, dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite, avanzaremos un poquito más sobre otros textos. Ahí va a estar para ustedes el texto también de Juan capítulo 10, versículo 13 y 14, donde Jesús mismo va a hablar de una manera bellísima. Juan 10, 13 y 14. Y dice de la siguiente manera: así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pero yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Aquí hay una verdad profunda. El asalariado, el acreedor, el que nada más está esperando que le paguen, va a huir. Por eso dejemos de utilizar y de pensar en Dios como aquel al que le tenemos que pagar la deuda. Aquel que si no le respondemos va a venir y nos va a castigar y nos va a meter en la cárcel por eso. Dios no es así. El Dios que salva es aquel Dios que es el buen pastor. El buen pastor que veíamos en el Salmo 23, un reflejo de esto. El buen pastor que sustenta nuestra vida y toda la creación y que no permite que nuestros pies resbalen en el Salmo 121. El buen pastor que cuida y que hace que la creación produzca para que nuestra vida tenga sentido, como lo vimos en el Salmo 65 y en el Salmo 147. Aquel que conoce en tal detalle nuestra vida que hasta nuestros cabellos están contados, como lo leíamos en Mateo 10. Aquel que nos conoce. No el asalariado, el que espera que le paguen y sale huyendo, sino aquel que nos conoce y que espera que nosotros le conozcamos, como dice Juan, capítulo 10, versículo 14. Ese es el Dios de la salvación. Que el Señor me los bendiga grandemente y nos encontramos en 8 días, si Él nos da la oportunidad de estar nuevamente por acá. Bendiciones para todos.